Buenos días, presidente. Muchas gracias por conceder esta entrevista al portal El Montonero. Usted hace unos días ha lanzado su candidatura presidencial, de modo tal que pasemos a las preguntas. Por favor. Presidente, usted ha señalado que el Perú debe crecer 6% para llegar a reducir pobreza el 2021 a menos de 10%. Usted ha dicho esto en un momento en que los precios de los commodities están bajando, pero por otro lado, me parece que usted no ha planteado grandes reformas que nos permitirían llegar a este objetivo, nos permitirían tentar o hacer realidad un objetivo de este tipo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Lo primero es afirmar la confianza en que la situación internacional sigue siendo favorable para el Perú y que el mundo en conjunto continuará creciendo a una velocidad limitada de 3%, que permite a los países más veloces, más inteligentes, hacer llegar sus productos y crecer con el mundo. En segundo lugar, yo no creo que sea necesario hacer un trastorno general para que el Perú vuelva a crecer. Basta con derogar una inmensa cantidad de trámites y requisitos, y lo vamos a presentar así ante el país, ¿cuáles son? Que permitirían que la clase media, la mediana industria, la gran inversión, se pongan a trabajar de inmediato en nuestra patria. Y creo que hay un factor básico que aporta la política: confianza y seguridad. En este momento hay desorden, incertidumbre, y eso es lo que está deteniendo básicamente nuestro trabajo. Muchos podrían coincidir en la necesidad de eliminar todas estas sobreregulaciones. Pero, por ejemplo, no se puede crecer con un país que tiene 30% de formalidad y 70% de informalidad. No se puede crecer con el 80% de la población laboral en informalidad. Usted, por ejemplo, no ha planteado la necesidad de hacer una reforma laboral en el Perú, ¿no? No es posible tener un nuevo impulso, un crecimiento en un momento en que bajan en algo los precios de los minerales sin hacer una reforma de este tipo, por ejemplo. No creo que eso sea lo sustantivo. Y usted se está refiriendo seguramente a las leyes que hacen más rígida la situación laboral en el despido. Yo creo que el problema del Perú primero es crecer. Cuando hay crecimiento hay generación de empleo y por consiguiente hay cambio de ubicación de los propios trabajadores, sin estarse preocupando, diré, angustiosamente por no perder el trabajo que hoy tenemos. Estoy convencido que si se desarrolla, como sí se puede hacer, el mercado interno y la oferta de empleo, ese tema pasaría a segundo lugar. Naturalmente, yo no soy un convencido de la rigidez absoluta en el plano laboral, pero para eso, ya que usted ha tocado el tema de la informalidad, se dio la ley de la pequeña y microempresa para fortalecer la formalización de los trabajadores, pero al mismo tiempo fortalecer el empleo y reconocerlo. Yo creo que todo eso no se ha puesto en marcha porque gracias a este gobierno hemos comenzado un declive y en ese declive nadie quiere formalizarse. Por ejemplo, mire, yo le pongo el ejemplo del boom agroexportador que está viviendo el Perú. El Perú está a punto de ser uno de los campeones mundiales en agroexportación. Estamos subiendo en cada producto espárragos, uvas. Eso tiene que ver, es verdad, con el mercado libre de tierras que permite la inversión, pero con una ley de promoción agraria que precisamente establece regímenes laborales flexibles, que permite contratar De pronto en el campo hay miles de trabajadores con seguro social, se puede hablar de una clase media. ¿No le parece que algo de eso debe haber en el Perú para que esta economía formal e informal se conecte? Primero, ese crecimiento de agroexportación se produce en zonas como Chavimochic, que comenzó mi primer gobierno, y en Olmos, donde más de 40.000 hectáreas dentro de poco van a tomar cientos de miles de trabajadores, ocasionando la creación de empleos indirectos en las ciudades cercanas, en Chiclayo, en Piura. De manera que en eso estamos. Y siempre hemos defendido que la agroexportación, por ser un mercado internacional muchas veces de gustos y modas, puede fluctuar y por consiguiente no puede haber la misma rigidez laboral que hay en Telefónica, por ejemplo. Entonces,
hemos sostenido ese sistema que algunos ahora amenazaban cambiar y cuyo cambio produciría exactamente lo contrario, un despido masivo de trabajadores en todas las zonas de agroexportación. Pero ese modelo justamente lo llevamos a la pequeña y mediana empresa en las ciudades y está en la ley. Lo que pasa es que no se ha utilizado primero y en segundo lugar, como el gobierno comenzó a caer de 8% de crecimiento a 2% de crecimiento, se debilita la pequeña empresa y por consiguiente no se formaliza a los trabajadores, ni la pequeña empresa se formaliza porque entra en debilidad total. Esa es la situación en la que estamos. Pero, presidente, ¿qué hacemos para salir de esta idea de dos países? Un país formal, otro país informal. Algunos hablan de que países como el nuestro, países de ingresos medios, pueden caer en una trampa, es decir, dejar de crecer e involucionar, como le está pasando a Brasil, como le está pasando a Argentina, como le ha pasado a Venezuela, ¿no? Entonces, todo el mundo dice que hay que desarrollar una agenda de competitividad. Mencionan el tema laboral, mencionan el tema de la infraestructura, las instituciones, el tema de la seguridad. Pero los informales en el Perú, y hablo de muchos pequeños empresarios, e inclusive pequeños mineros, no es que sean una raza diferente que le gusta la informalidad y evadir impuestos. La evasión de los impuestos de la informalidad les cuestan muchísimo. No pueden pedir un crédito, no pueden venderle al Estado. Lo que pagan es usurario, más de 100% por los créditos que toman. Si fueran formales, tendrían otras condiciones y sus costos bajarían sustantivamente. De manera que hay que ponerse en la cabeza de ellos. No es que sean malos ni de una raza diferente o una especie zoológica distinta. No, lo que son es personas que tienen temor, que comiencen un proceso de formalización y el Perú se les cae. Se caen sus compras, se caen sus ventas, se caen sus posibilidades de insertarse al mercado y entonces se quedan con un sistema formal que tendrán que seguir pagando o quebrar. Presidente, una de las cosas que llamó mucho la atención en su discurso fue que usted habló de que el Perú tiene que ganar la guerra del cobre, ¿no? Es decir, usted es entre los candidatos más destacados, uno, digamos, el primero que está hablando con tanto énfasis en el tema de la minería. ¿No cree usted que nuevamente podrían colocarlo usted como el candidato de la derecha? La izquierda podría llamarlo a usted el candidato de los empresarios o el candidato prominero. Digamos, ¿cómo explicar este posicionamiento político electoral de García alrededor del tema de la minería? Yo no hago caso de clichés y de etiquetas que ponen personas interesadas. No son personas objetivas, son rivales electorales, de manera que pase usted por un cernidor lo que dicen. Lo que pienso es que el Perú es un país con una inmensa riqueza minera, equivalente a la riqueza petrolera de Venezuela y a la riqueza agraria inmensa de Argentina. Y tiene que aprovechar ese recurso sin descuidar el sector de la transformación industrial, el sector el agro de consumo y el agro de exportación. No, pero hay que poner los ojos en la inmensa riqueza que tenemos, que si no se utiliza ahora, dentro de un tiempo, no se utilizará. Estuve en Panamá y vi un proyecto que se llama el Proyecto Panamá, con una inversión de $7.000 millones al lado del puerto de Colón, es decir, sin costo de transporte. Ellos ya lo están haciendo. Y entre tanto nosotros, que somos los más ricos en recursos mineros, nos quedamos rezagados. A eso le llamo ganar la batalla del cobre, mirando a Chile. Antes del general Velasco, el Perú producía más o menos lo mismo en minería con Chile, gracias a la buena voluntad equivocada y a nacionalizar todas las minas. No vino un centavo de inversión y Chile acabó con 5 millones de toneladas de cobre producidas y nosotros con 2 a duras penas. Y en la medida que nos retrasemos, entra Panamá, entran países del África y nosotros nos quedaremos allí sentados en un banco de cobre, por ejemplo. A eso le llamo. Pero no solamente que haya inversión, que es importante, tiene que haber inversión con condiciones sociales diferentes. Y yo he dicho lo siguiente: en el Perú hay 3 actores en la minería: el comunero que está sobre la superficie, el Estado que es dueño de los recursos que están abajo,
y que le entrega al tercer actor, que es la empresa, esos recursos a cambio de impuestos y regalías. ¿Y qué ocurre? El campesino, las comunidades, ven que el Estado gana impuestos y regalías miles de millones, el Estado regional y el Estado central. Y ve que la empresa gana miles de millones sacando el cobre, el oro o el hierro. Y el campesino que está encima sigue hace 5 siglos con el mismo poncho, las mismas hojotas, la misma tristeza. Hay que conectar a esa gente con la riqueza que significa la minería para que ellos mismos sean los que impulsen y ayuden a nuevos proyectos. Cuando se habla en el sur de medio ambiente, de humos, etcétera, se está usando básicamente argumentos para decir estamos descontentos con esta desigualdad social. Presidente, yo le pregunto el tema de la minería, que va a ser seguramente un tema polémico en esta campaña electoral, porque el radicalismo antiminero es lo que sostiene y seguramente va a decir con respecto a este tipo de pronunciamientos. El radicalismo minero ya ha parado a la minería peruana, sí, claro, ¿no? Conga, Tía María, quieren hacer eso con las bambas. En ese contexto yo le pregunto, ¿han fracasado las empresas mineras o ha fracasado el Estado en el Perú? El radicalismo dice que han fracasado las empresas mineras. Yo particularmente creo que lo que ha fracasado en el Perú es el Estado, la autoridad, en general, todo lo que se llama Estado. Lo que ha fracasado es el derecho de los comuneros a participar en la riqueza de los otros dos actores, la empresa y el Estado. Por eso lo que yo planteo es un canon comunal. Mire, la empresa paga regalías e impuestos. Esos impuestos vienen a Lima, la mitad de eso se va al gobierno regional y en un tiempo el gobierno regional lo envía a los municipios. Y ese tiempo es 2 años, 3 años, y el campesino de la zona no tiene mejor educación para sus hijos, no tiene riqueza. Entonces lo que planteo es, vamos a crear un canon comunal que asigne directamente a las comunidades, no a las personas, a la comunidad para que compre tractores, camiones, haga su represa, su canal, pueda revestir sus acequias, pueda mejorar su producción. Eso no se lo hacen ni los alcaldes, ni el presidente regional, ni el ministerio. Presidente, usted habla de crecimiento 6%, reducción de pobreza, inversión minera, ganar la guerra del cobre. Cualquiera, digamos, uno lo escucha en esos términos y uno dice, es un candidato que quiere inversiones, que quiere crecimiento. Pero por otro lado, en su discurso, usted habla de controlar tasas de interés de las tarjetas de crédito. ¿Y qué tiene que ver con la inversión eso? Es Tiene, justamente antiinversión. Tiene que ver en general con el mercado. Controlar tasas de interés en un país. Mire, este es un país donde hay el mayor crédito que en América Latina. El crédito en el Perú se ha difundido y se ha extendido de tal manera... Pero evidentemente si cobran 130% de interés, ¿cómo no se va a difundir ese negocio astronómico? Pero no está cometiendo ahí un error de señalar tal porcentaje es alto o bajo cuando la realidad nos está indicando que el crédito se ha extendido de una manera impresionante en el Perú. Ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Colombia se cobra 120 o 130% con toda naturalidad por las tarjetas de crédito y de consumo. No hablo de las de consumo, que cobran muchísimo más. Esto es porque desde el año 96 el señor Fujimori sancionó la usura, pero la usura es entre personas particulares, no en el sistema financiero que queda liberado de tasa límite de interés. Y entonces compiten hacia arriba subiendo las tasas de interés. Eso está muy mal. Yo lo que planteaba además es algo que es totalmente racional. Usted pide por primera vez un crédito de tarjeta de crédito de consumo y no es conocido por la empresa o por el sistema. Pero después de 12 meses de pagar religiosamente, usted ya es conocido, tiene derecho al bono del buen pagador, que en los próximos meses le bajen los intereses. Eso es racional y justo. Y eso es lo que planteo. Yo no estoy diciendo que vamos a intervenir el sistema financiero en todos los temas, no, ese tema. Como también he planteado, las AFP son un clamor nacional. Acaban de decir que si usted vive, según dicen los japoneses, vivirán hasta 90 años, pero lo aplican al Perú. Pero, ¿por qué en las AFPs, por ejemplo, no nos dice la ONP es el desastre del siglo XX?
las personas para tener una pensión en la ONP tienen que tributar, tienen que aportar por lo menos 20 años, si no, no. ¿Y qué es lo que hay que hacer con las AFPs? Hay que crear mecanismos de competencia para que bajen Eso es lo sus primero, comisiones. porque lo que existen son 3 empresas de AFPs. Eso es lo primero que O hay sea, que no hacer. intervencionismo, sino más competencia. No, pero además regular ciertas cosas. Mientras no haya competencia que venga con nuevos criterios, hay que regular el mercado cerrado. ¿Y qué se hace? A usted le cobran, si gana 5.000 soles, le cobran una comisión sobre los 5.000 soles que gana. Y usted deposita y tiene un fondo que a veces sube, a veces baja, pero no le cobran la comisión sobre el tamaño del fondo que tiene, sino sobre el sueldo permanente que tiene, y entonces la AFP nunca pierde. Presidente, pasando a otro tema, seguridad ciudadana. De pronto el presidente García está a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas en el asunto de la seguridad No es ciudadana. de pronto. No, Yo hace unas semanas. Yo tengo el criterio, no, desde siempre, que cuando hay una urgencia nacional, y en este caso estamos ante una emergencia nacional, cada hora hay 318 delitos en contra de los ciudadanos. 30% de las personas entre 15 y 60 años han sufrido en el año 2014 algún evento delincuencial. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya más policías en las calles? Primero, sacando a la policía de las entidades públicas donde tiene que resguardar, que sea la Fuerza Armada. En segundo lugar, hasta en las fronteras. La Fuerza Armada debe entrar en caso de un litigio, pero la policía está allí. Entonces hay que retirarla de esas zonas. En las comisarías, vámonos ahora a cualquier comisaría, vámonos con el montonero. Y verá usted que están los policías sentados haciendo máquina, haciendo computadora, llevando informes y notificaciones. Eso es criminal. Hay que sacar toda la policía a la calle, pero poner otros contingentes armados que el Estado, el Perú, paga y tiene, entre ellos la Fuerza Armada, en zonas disuasorias, en patrullajes que ellos cumplen en el extranjero cuando van a las misiones de la ONU. Pero, presidente, abordar el tema de seguridad ciudadana más bien no pasa por reformar la policía, reformar el Poder Judicial, también el Ministerio Público, las cárceles, conectar al gobierno central con los gobiernos regionales y los gobiernos distritales para crear una red institucional que represente a esta demanda ciudadana de seguridad nacional. ¿No pasa más bien por eso? Es que yo no solo he dicho en mi discurso, y usted lo ha visto bien, que la Fuerza Armada participará. Además he dicho, vamos a reestructurar la policía con la ayuda, espero, y lo estamos estudiando, de la Policía Nacional Española, que creó la Policía del Perú hace muchísimos años. ¿Para qué? Para que su estructura de funcionamiento y acción se vuelva más moderna. Hay que comprar armas, hay que comprar marcos que identifican las armas. Por ejemplo, en el estadio todo el mundo debía pasar debajo de arcos que identifiquen cualquier arma que exista, ¿no? Después tenemos que mejorar sus vehículos, pero lo fundamental es que el Perú tiene policía, Fuerzas Armadas, y ya tiene usted ahí 250.000 personas, ¿no? Tiene serenazgo, con comunicaciones y vehículos, tiene con eso 350.000, y además tiene 120.000 hombres de seguridad privada, con armas, con vehículos, con cámaras de televisión. Ya tiene usted 470.000, por Dios. Hay que organizar una sola red, y para eso las informaciones, las tecnologías nuevas lo permiten. Yo hablé de algo que me parece importante, el algoritmo de la acción delictiva. Por Dios, usted carga en una computadora, así como el Waze, y como cualquiera de las tecnologías modernas, usted carga los datos de hogares monoparentales o en problemas, con padre o madre en la cárcel, con adolescente que no va al colegio, lo mezcla con las zonas donde se producen los mayores delitos, y con los alcaldes puede hacer políticas preventivas. Yo lo que digo es que la seguridad ciudadana debe dejar de ser reactiva. Roban y corre el policía con un palo. No, debe saber exactamente cuál es la posibilidad de que en esta esquina se produzca un tipo de robo o se robe este tipo de vehículo que es el que se está robando en este lugar. Presidente, pasando al terreno político, estrictamente político, ¿cómo le va a funcionar su estrategia electoral? Yo lo que noto es que usted está, digamos, ¿cómo lo llamamos? Está siendo
arrinconado, se podría decir, por una campaña, el tema de los narcoindultos, ¿no? ¿Cómo va a salir usted de este tema? Como he dicho, mi campaña es fundamentalmente de propuestas. Yo no vivo respondiendo los clichés que quieren poner los que quisieran ganarme. Eso es absurdo. Como si yo dijera algunas cosas sobre el señor Kuczynski y él se dedicara a responderme a mí, caería en la trampa, pues. El tema es cuáles son los puntos que le interesan a la gente. Tarjeta de crédito, AFPs, seguridad, a los propietarios no titulados, que son 1 millón en todo el Perú, de los pueblos jóvenes. En este tema que parece convertirse en un caballito de batalla de sus adversarios. Déjenos usted con su caballito. Hay tantos en el caballito que se van a caer o el caballito muere. Pero ¿no hay cosas que reconocer, por ejemplo? ¿Errores que presentarle al país en este tema? Mire, en dos el palabras, tema de los narcoindultos. Si usted quiere que le responda, y tal vez por última vez del tema, nosotros otorgamos casi 5.000 gracias presidenciales, de ellas 400 a personas que tenían problemas de narcotráfico. La mayor parte a personas por gramos, y está así, lea la lista, lo que pasa es que a veces los periodistas no hacen la investigación. Había, por ejemplo, el gran tema, los nigerianos que hablan. Eran 9 nigerianos del África a los que pescaron con 9 kilos 700 gramos de droga. Los condenaron a 15 años. Cuando llegué al gobierno habían cumplido 12 años de prisión. Estaban hacinando las cárceles. Nos cansamos de tener estos 9 nigerianos y vino el embajador de Nigeria, trajo los pasajes, fueron expulsados, ya cumplieron 12 años, fuera. Decir que eso favorece una banda de gran importancia. Mire usted el caso del presidente Obama, que no se informa justamente para ocultar la verdad. El presidente Obama está soltando a más de 200.000 personas, solo 30.000 en California, y se apresta a soltar 20.000 más de tráfico de drogas. A él nadie lo acusa que está fomentando las drogas. Presidente, avanzando más en el tema político, se ha anunciado una hipotética alianza entre Alan García y Lourdes Flores, entre el APRA y el PPC. ¿Cuánto desierto hay en esto y cuán viable es? Hay mucho desierto, que tenemos muy buena relación, estupenda conversación sobre los temas nacionales y que yo reconozco la fuerza política de Lourdes Flores, a la que respeto y aprecio personalmente. Ahora, somos instituciones y partidos, y esto no lo deciden 2 personas. El PPC se apresta a tener un congreso, supongo que ahí tomarán una decisión, queremos ir en alianza, después dirán con quién vamos a aliarnos, y en qué forma podemos aliarnos, si es en el Parlamento, si es en el gobierno posterior. Pero lo que a mí me gusta, diré, es que se alce una voz en medio de este coro que parece que tiene un solo origen mediático y de opinólogos que dicen no, está arrinconado, esto no es así. De pronto se alce una voz importantísima que en 2 ocasiones ha tenido 25% del voto nacional y que diga yo sí comulgaría con el APRA. Me fascina, me parece generoso y además demuestra que Lourdes sabe por dónde van las cosas. Presidente García, en una hipotética situación en la que su estrategia funciona, ¿con quién le gustaría a usted disputar la segunda vuelta? Keiko es una rival temible. ¿A quién prefiere, a Keiko o a PPK? Bueno, yo dejo en manos del pueblo eso. Cualquiera que sea el rival en la segunda vuelta tendrá que enfrentar las propuestas que hagamos. Yo no me voy a dedicar a destruir a Keiko por su papá o por las cosas, en fin, todo lo que se dice. No me voy a dedicar a eso. Y yo esperaré y vamos a discutir. Lo que el pueblo quiere son propuestas. ¿Usted cree que el pueblo ya no se cansó de la cantinela mediática, de la acusación, la denuncia, la destrucción? Presidente, usted en una hipotética segunda vuelta o en el desarrollo de su campaña electoral, ¿usted utilizaría el arsenal, los argumentos del antiaprismo que hemos visto en este desarrollo contra, por ejemplo, una rival como Keiko Fujimori? ¿Sería capaz, usted que ha padecido tanto del anti, de utilizar el anti en una segunda vuelta para ganar?
Señor, yo tengo una posición nacional sobre mi país y no es personal ni de apetito. Yo lo que estoy convencido es que después de la elección se va a necesitar de todos o casi todos para hacer un gobierno nacional que dé estabilidad y sostenibilidad al país. Yo no estoy dispuesto a cortar brazos y a dejar cicatrices que después conviertan el próximo gobierno en una escena de odios en contra del que está gobernando y entonces bloqueen las iniciativas y malogren las posibilidades. Sostengo que la posibilidad es tan grande de crecer con la economía mundial y con confianza y cerrando la fractura social con los comuneros, los que no tienen título en las ciudades, los jóvenes que sufren las tarjetas de crédito, es tan grande que se necesita a todos. Por ejemplo, ¿usted indultaría a Fujimori? Yo lo veré en el momento si Dios me da la responsabilidad de dirigir el país. No anticipo cartas ni vendo la piel del oso. Le aseguro que esa va a ser una pregunta a sí, todos estoy seguro los y la candidatos. Responderé de la misma manera. Todos los candidatos en la campaña. Esperemos la decisión del pueblo, porque no creo que esa sea una respuesta que signifique ser parte de un partido, de un programa político o ganar muchos votos. ¿No recibiría el abrazo de Mario Vargas Llosa, por ejemplo? Pero el abrazo de un Nobel es el abrazo de un Nobel y de un enorme escritor que le da mucho orgullo al Perú. Sus opiniones políticas las ponemos en la congeladora, pero sus calidades intelectuales las admiro. Gracias, presidente. Muchas gracias al montonero. Muchas gracias. Haremos fe y honor al nombre de Montonero en la campaña. Bueno, gracias, presidente. A usted. Muchas gracias, Víctor Andrés.